Imagina esto. Un asesino permanece libre durante casi 50 años, no porque sea un genio, sino porque el sistema no tiene nada sólido para atraparlo, sin motivo, sin pruebas, sin una orden. Vive tranquilamente en la misma ciudad, envejece en paz, como si nunca hubiera pasado nada. En otro lugar, un niño de 12 años crece perseguido por un solo sonido, neumáticos chirriando, un grito desesperado desde el jardín y un asiento del copiloto vacío. Su hermana desaparece el día de San Valentín, dejando atrás una promesa que nunca tuvo la oportunidad de cumplirse y una familia hecha pedazos. Durante 46 años, el caso queda helado, completamente frío. Todo el mundo asume que se acabó, hasta que, un día, un investigador mira una vieja prueba y dice: aún nos queda una cosa, el ADN. ¿El problema? La muestra es tan diminuta que un solo error podría hacerla desaparecer para siempre. Aún así, lo arriesgan todo. Y cuando la tecnología avanzada logra unir esos fragmentos microscópicos y convertirlos en un nombre, el hombre al que han perseguido durante media vida, resulta estar justo aquí. Lo más aterrador, lo que finalmente lo expone, podría no ser más que una sola pajita de plástico en la basura. Este es Glenn McCurley, de 77 años. Se sospecha que secuestró y mató a hasta 7 mujeres y niñas en Fort Worth entre 1967 y 1985. Durante casi 50 años ha eludido a las autoridades y se ha salido con la suya, sin un rasguño. Y hoy no es diferente. We'll be back, Mr. McCurley. You know we will. La policía no tiene motivo, no tiene pruebas y, lo peor de todo, no tiene una orden. Pero cuando el sistema falla, a veces solo hace falta un hombre para devolverle la vida a un caso. Had a sister that could never get off my mind. It's easy to give up hope, but then you just realize you can't. Jim Walker, el hermano de una de sus víctimas, ha esperado 46 años para vengarse del secuestro, la violación y el asesinato de su hermana, y se niega a esperar más. I used to sleep in the tunnel where her body had been found, hoping her killer would return to the scene of the crime, and I was going to take care of him right there. Carla was 17 and I was 12. I looked up to Carla. I thought she was beautiful. She was a good student. She was popular. Rodney McCoy was Carla's high school sweetheart. On that night, Carla and Rodney went out on their Valentine's Day. Pero para Rodney, de 18 años, no era una cita cualquiera. Llevaba meses planeando darle a Carla algo especial, un anillo de promesa. It's a little rose with a diamond in the middle of it. It meant a lot to me. It meant, I'm here, I'm yours, and I promise you. She opened it up and I could see the smile. Rodney sabe que Carla es la indicada, y con el anillo le promete estar a su lado para siempre. Con una sonrisa, ella lo acepta. Poco después, van al baile de la escuela para celebrarlo con sus amigos. Had a great time, danced the whole night. I remember Carla and Rodney coming in. We were all dancing on the floor together. Después del baile, la pareja se va a buscar un lugar donde estar a solas, pero no tienen idea de que su noche perfecta está a punto de ser interrumpida violentamente. We started kissing, making out, and doing what teenagers do. And when you open the door, we both our heads both fell out of the car, basically. Rodney levantó la vista y vio una silueta oscura con una pistola en la puerta abierta. Antes de que pudiera reaccionar, el desconocido lo golpeó en la cara con la culata del arma. I didn't even get a look at the guy's face. Finally, she said, stop hitting him, I'll go with you. He had put his hand inside the car and stuck the pistol about 3 or 4 inches from my face and started pulling the trigger. En la casa de los Walker, el hermano pequeño de Carla, Jim, duerme en el sofá de la sala cuando el sonido de neumáticos chirriando lo despierta de golpe. I heard a car hitting a curb, and then I heard Rodney's voice outside yelling, Mr. Walker, help me. El niño de 12 años sale corriendo y ve al novio de su hermana tambaleándose por el césped delantero. Está cubierto de sangre. El asiento del copiloto de su coche está vacío. Carla no aparece por ninguna parte. La familia sale corriendo para alcanzar a Rodney. El joven de 18 años está frenético, sin aliento, pero intenta explicar lo ocurrido. She was stolen. And I'm, part of what happened. A la mañana siguiente, la policía,
agentes del FBI y personal del sheriff llegan a la casa de los Walker para organizar la búsqueda. Rodney es su único sospechoso. Desde los compañeros de Carla hasta los vecinos de los Walker, todos están convencidos de que Rodney tuvo algo que ver con la desaparición de Carla. Todos, excepto los Walker. I knew that Rodney was being talked to a whole lot by law enforcement. From the time Rodney came back from the hospital here in Fort Worth after the assault, Rodney stayed at our house. He stayed upstairs, slept in Carla's bed. That's how much we loved him and how much he loved us. Tras 3 días de búsqueda sin resultados, uno de los detectives recuerda un caso de un año antes. Becky Martin, una chica desaparecida más o menos de la edad de Carla, había sido encontrada dentro de un alcantarillado para ganado en las afueras de Fort Worth. Con esa corazonada, el grupo de búsqueda junto con los Walker centra sus esfuerzos en los túneles subterráneos dispersos por el campo, cuando de pronto la búsqueda da un giro terrible. Mom and Dad went in there and Dad, I heard Mom scream, you know, and it's that death scream. El brutal asesinato de Carla sacude Fort Worth. Toda la ciudad llora la pérdida de la joven. En el funeral, más de 1000 personas de la comunidad se reúnen para rendirle homenaje. Rodney asiste con la familia, pero una nube pesada de sospecha se cierne sobre él. Tiene que soportar las miradas de juicio de sus compañeros, de los padres de sus compañeros y de todos los demás presentes. Aún así, Rodney reúne el valor para acercarse al ataúd de Carla, y al mirarla por última vez, algo le llama la atención. El anillo de promesa que le dio no está. La noche en la que se la llevaron vuelve a golpearlo de lleno, y Rodney se derrumba. Kind of collapsed to my knees, and Cindy was holding on to me. We were both crying, and you feel your heart just drop, and that's when it's over. Ese será su último día durmiendo en la cama de Carla, en casa de los Walker. Justo después de graduarse, Rodney se muda a Alaska para trabajar en una plataforma petrolera y nunca vuelve a Fort Worth. Carla saved my life. I wish it would have been the other way around. And for so many years, my thoughts were how terrified and how scared Carla was that night. That's been with me forever. Con la partida de Rodney, Jim se siente aún más aislado. A su alrededor, todos están consumidos por el duelo, pero el niño de 12 años solo siente rabia. Se convierte en una obsesión. Quiere venganza por lo que le hicieron a Carla. At the time, I used to sleep in the culvert where her body had been found, hoping her killer would return to the scene of the crime, and I was going to take care of him right there. See, and I wanted to see it. I wanted to know if my sister was still alive when she went into that place, what she saw, what she smelled, how it felt. It was cold, but I just wanted to experience that. Ni Jim ni la policía llegan a ver al asesino, ni siquiera por un instante, pero él se niega a rendirse. Está convencido de que puede resolver el caso por su cuenta, así que en cuanto tiene la edad suficiente, solicita entrar en la academia de policía y lo aceptan. Pero algo sale mal durante uno de sus exámenes. Su visión se vuelve borrosa y no deja de empeorar. Con el tiempo, a Jim le diagnostican una rara condición genética que destroza su futuro como detective. Se está quedando ciego. Part of my life experience has led me to living with legal blindness. Prognosis is irreversible, and that it will probably only get worse. Con su carrera en las fuerzas del orden truncada, Jim empieza a perder toda esperanza de llevar ante la justicia al asesino de su hermana. Con los años, todos sus hermanos terminan marchándose de Fort Worth. Los años se convierten en décadas, y para cuando llega el año 2020, Jim es el único Walker que queda en Fort Worth. It was a very dark time. My marriage was on the rocks. My dad had died. I know in his heart he felt like he let his beautiful daughter down by not getting justice for her. By the time Mom died, I think she also too died of a broken heart. El impulso de Jim por encontrar al asesino de Carla se vuelve aún más fuerte, y cada año hace lo único que puede hacer: llamar a la policía de Fort Worth e intentar convencer a quien esté a cargo de la unidad de casos sin resolver para que reabra el caso de su hermana.
I asked her, how many cold cases do you have? And she said, we have 971 unsolved murders. I said, man, my heart bleeds for all 971 of those families. But right now, I only care about one case. I said, whoever did this is either dead, dying, we're running out of daylight. And I said to her, I want the truth. Al otro lado de la línea está la nueva investigadora de casos fríos del Departamento de Policía de Fort Worth, la detective Leah Wagner. When I saw what had happened to this young girl, the mother in me obviously, screams out, hey, this could be your child, and that you really need to do something. Gracias a la llamada de Jim, Wagner decide reabrir el caso de Carla. Después de 46 años de frustración y tropiezos, la esperanza renace. Jim se ha pasado la vida entera buscando justicia para su hermana. Y ahora, con una nueva experta finalmente dispuesta a trabajar el caso, está listo para hacer lo que sea necesario para ayudar. I had a sister that could never get off my mind. It's easy to give up hope, but then you just realize you can't give up hope. That's all you got is hope. Every day's a new day. Primero, Wagner repasa los hechos del secuestro de Carla la noche del baile de San Valentín de 1974. Después de que el atacante golpeara a Rodney en la cabeza con la culata del arma, la pistola se encasquilló. Mientras Rodney empezaba a perder el conocimiento, el atacante intentó destrabarla. Al darse cuenta de que el hombre se estaba preparando para dispararle a Rodney, Carla se adelantó y dijo que se iría con él si dejaba de hacerle daño a Rodney. She was doing what she thought she needed to do to make sure Rodney did not get shot. So I think she sacrificed herself. I see Carla's face, and she screams, "Rodney, go get my dad." And that's the last word I heard her say. That's the last time I saw her. I went out face first in the seat. Aunque no resolvieron el caso en 1974, la policía sí hizo su trabajo y recogió todas las pruebas posibles, incluyendo un cargador completo de pistola, el vestido y la ropa de Carla rasgados, y una última pista que, para ellos, implicaba a Rodney, el anillo de promesa. Por razones que nadie pudo explicar, se lo habían arrancado del dedo y lo habían dejado en la alcantarilla, junto al cuerpo. And to this day, we don't know how that ended up there, if it was purposely taken or if it was removed in a struggle. No matter what happened with the ring, Wagner refuses to fall into the same trap as past investigators. She's determined to find who actually killed Carla and exonerate Rodney, who has been living in exile after the backlash he endured as a suspect. En 1974, la detective sabe que las nuevas tecnologías de ADN pueden reactivar casos fríos y espera que el caso de Carla no sea la excepción. Solo necesita una cantidad suficiente de ADN. I really felt compelled to help this family in any way that I could. We went through every single piece of paper in those boxes. We knew that in 2009 we had some DNA come off the dress, so we fully believed that there was more. There had to be more. There was a single source, full male profile obtained off of Carla's bra. We were thrilled. We have something now that we can actually put into CODIS. Pero dos cosas frenan su avance. Primero, con apenas 5 nanogramos, esa muestra es, con diferencia, la más pequeña con la que la detective ha trabajado jamás. Cualquier manipulación implica un riesgo enorme de destruir ese material genético tan frágil. Y segundo, el perfil parcial que identificaron no coincide con ninguno de los criminales ya registrados en la base de datos. And it's really only enough to exclude individuals. And so it's more of a working lead than it is something to clinch a suspect. So we had something to work with, we just didn't have enough. Pero la detective Wagner conoce una manera de conseguir más. Un laboratorio privado al sur de Houston ha desarrollado una nueva tecnología para identificar sospechosos usando cantidades mínimas de ADN. Esa técnica consumiría toda la muestra restante, y el éxito no está garantizado. Pero Leah y Jim están dispuestos a correr el riesgo para obtener respuestas. We still had hope because we believed that there was somebody out there and we were definitely going to find out who it was. Y la apuesta sale bien. Con el nuevo perfil de ADN, la detective Wagner por fin obtiene un nombre: Glenn McCurley. Lo reconoce de inmediato como el sospechoso número 22 de la investigación de 1974. En aquel entonces,
La policía interrogó a todos los dueños locales de pistolas Ruger registradas, después de que se encontrara un cargador cargado en la escena del secuestro. McCurley era uno de ellos. Incluso se sometió a un polígrafo y lo pasó. Pero el ADN no miente. We researched where he was currently residing, and it happened to still be in Fort Worth, only a couple miles away from the bowling alley. And so what we decided to do was have an officer go out there and talk with the residents of the house. You, Mr. McCurley? I am. Mr. McCurley? He's in the back. Al principio, él reacciona bromeando. Mr. McCurley? I ain't good gang. Pero su tono cambia en cuanto Wagner empieza a hacer preguntas. Back in 1974, there was a young lady that got kidnapped from the bowling alley. We're re-interviewing everybody that was in the case, and we had seen at one point they talked to Mr. McCurley. I told him about the same story I told you. Mm-hmm. I said, well, you sure got the wrong fella, because I ain't never killed nobody. In order for us to eliminate you, the quickest way to do that is to get your DNA. Well, I think they've already gone through all that. Pero la esposa de Glenn McCurley, Judy, no está dispuesta a dejar que su marido le mienta a la detective. They didn't even do that back then. DNA testing is a new thing, honey. Y cuando él intenta construir una coartada para la noche en que se llevaron a Carla y para los días siguientes, su esposa lo interrumpe y lo corrige. Yeah, I was with her part of the time. That's not true, Glenn. No, I'd gone to Midland. My daddy, my parents still lived in Midland. McCurley tiene derecho a negarse a la petición de Wagner, pero la detective no deja que eso la detenga. Cuando cae la noche, envía a los agentes a revisar la basura del sospechoso en busca de cualquier cosa que pueda contener su ADN. Encuentran una pajita de plástico de McDonald's. Logran hacerla coincidir con la muestra original y obtienen una orden para arrestarlo. El 21 de septiembre del año 2020 lo detienen. Durante el interrogatorio, McCurley finalmente se quiebra. I've never seen her, never met her, never talked to her, I wouldn't know her if she was standing beside of me. I would believe the truth, but right now you're not giving me the truth. I did not kill anybody. Then what did you do? What did you do if you did not tell me? Give me something. Give me something that makes me believe you're not a monster. Your DNA was on her body. It is evidence that does not lie. What we're saying, Mr. McCurley, is that your DNA was found in Carla Walker. Okay? So there's no question about it. Can you tell us what happened? How did you kill her? I just choked her. You've been holding on to that for a long time. I can remember Detective Wagner saying, "We got him." I cried, and then I called Rodney. I said, "We got him." And there was a pause, and Rodney said, "Got him?" And I said, "Yep, we got him, buddy. We know who did this to you and Carla." And Rodney started crying. Más tarde, durante la entrevista, la detective Wagner le pregunta a McCurley dónde dejó el cuerpo de Carla. Él empieza a dar indicaciones, insistiendo en que fue junto a un edificio, pero ahí no fue donde encontraron a Carla. Eso enciende todas las alarmas de los detectives. Puede que Carla no sea la única víctima del asesino. Cuando intentan presionarlo para obtener respuestas, el sospechoso, de 77 años, se cierra por completo y Wagner se queda sin nada. Para Jim, esa sensación de derrota le resulta demasiado familiar. Ha vivido con ella durante décadas, pero ya no es un niño de 12 años. En los años desde que se llevaron a Carla, la rabia lo ha mantenido en pie, lo ha empujado a seguir. Pero ahora, estando tan cerca de la verdad, sabe que no está aquí por venganza, sino por respuestas y por paz. I know this might be hard to believe, but it's true. I feel compassion and forgiveness. I do. And by me having compassion and forgiveness in my heart, evil has no control over my spirit. Los McCurley. Unos días antes del juicio, Roddy McCurley, el propio hijo del asesino, intenta desesperadamente obtener respuestas de su padre. If there were other crimes, I wanted him to give those families some peace and
confess to those things. I thought if there was anybody that could open his eyes and soften his heart, it would be me, because I know he loves me. When I looked into my dad's eyes, I saw nothing. He was completely closed off. But if he loves me at all, he has any love for me at all, he would take that overwhelming weight off of me. That's what I want. I want that peace. In other news, the killing of North Texas teen Carla Walker remained a mystery for decades, but her family finally saw justice thanks to DNA technology. And as reporter Sydney Persing explains, Carla's name is attached to a proposed bill that may lead to more cold cases being solved. A murder trial 47 years in the making begins in a Tarrant County courtroom. Carla Walker. El 19 de agosto del año 2021 comienza el juicio por asesinato contra Glenn McCurley. Desde su asiento, Jim percibe el silencio pesado que sigue al testimonio de Rodney, que ha regresado a Fort Worth para contar su historia. También sabe que la familia McCurley está cerca, y aunque no puede verlos, siente el peso que llevan encima. Jim ha vivido con el asesinato de Carla durante 46 años. Para los McCurley, todo esto está ocurriendo en tiempo real, y, a pesar de todo lo que ha pasado, Jim sabe que tiene que hacer algo. Después de una de las jornadas del juicio, se acerca a Roddy, el hijo. Tenía el corazón roto, el alma rota. Yo podía verlo. Su mundo estaba completamente devastado. His world had been completely devastated. I said, Roddy, I said, I'm Jim Walker, how are you? You know, he just couldn't even talk. I said, can I give you a hug, buddy? And we hugged. I said, hey, you're not responsible for the sins of your father. You do not own this. This is not your responsibility. Yeah, meeting Jim was a pretty special moment in my life. He was comforting me. And I think that surprised me. When he could have done the exact opposite, but here he is, someone that was victimized by my father. He was comforting me. I realized Roddy was a victim, you know. He saw someone in a dark, desperate place and said, I'm going to give that person love. Jessica Ridgway fue una de las víctimas de un terrible caso de asesinato infantil que conmocionó profundamente a los Estados Unidos. Nadie podía imaginar que la mañana del 5 de octubre del año 2012 se convertiría en un día tan aterrador. Este caso dejó al mundo entero en estado de shock. En una fría mañana de octubre, con nieve cayendo en el año 2012, Jessica, de 10 años, se preparaba para ir a la escuela y llamó a su amiga para encontrarse y caminar juntas. Sin embargo, como Jessica se retrasó, su amiga y el padre de ella no pudieron seguir esperando. Cuando Jessica salió de casa rumbo a la escuela, nadie podía imaginar que jamás volvería. Los residentes del estado de Colorado se movilizaron de inmediato para buscar a la niña. La búsqueda duró varios días, y todos mantenían la esperanza de encontrar con vida a Jessica, de 10 años. Pero ella nunca regresaría. Comencemos juntos esta historia. Jessica Marie Ridgway nació el 23 de enero del año 2002 en Westminster, Colorado. Era hija única de Sarah Ridgway y Jeremiah Brand. Cuando Jessica cumplió 10 años, sus padres se divorciaron y ambos estaban en disputa por su custodia. Durante ese tiempo, Jessica vivía con su madre, Sarah, su abuela y su tía, mientras que su padre vivía solo en el estado de Missouri. Su personalidad alegre y vivaz siempre llamaba la atención de su familia y de quienes la rodeaban. Jessica cuidaba a su perro, hacía sus tareas con responsabilidad y participaba activamente en actividades extracurriculares. Era querida por sus amigos y considerada un ejemplo por sus maestros. La vida ordenada y estable de Jessica fue precisamente lo que hizo que lo ocurrido esa mañana dejara a toda la comunidad en estado de confusión. Sarah, después de terminar su turno de trabajo, regresó a casa a las 7 de la mañana para ayudar a su hija a prepararse para la escuela. Durante la noche, Jessica era cuidada por su abuela o su tía, ya que las tres vivían juntas. Sus horarios estaban organizados de modo que siempre hubiera un adulto presente para cuidar de Jessica, tanto de día como de noche. En aquel día nevado,
Jessica salió de casa con unos jeans azules, una chaqueta negra con detalles rosados y unas botas con pompones. Llevaba gafas de montura morada, una mochila negra y rosa, y caminó hacia el parque Chelsea para encontrarse con su amiga. Sin embargo, lamentablemente, el padre de su amiga no pudo esperar más esa mañana, por lo que Jessica tuvo que continuar sola. Ese pequeño retraso la convirtió en un blanco vulnerable. Jessica decidió caminar sola hacia la escuela porque había llegado tarde a la cita con su amiga. La amiga, junto con su padre, ya se había ido. El niño pensó que la madre de Jessica la llevaría a la escuela. Había esperado hasta 10 minutos antes de la hora de entrada y luego le pidió a su padre que lo llevara para no llegar tarde. En ese momento, en Colorado, circulaban rumores sobre personas que utilizaban camionetas blancas para atraer a los niños. Los residentes de la ciudad estaban preocupados y los padres se volvieron más cautelosos. Pero nadie podía imaginar que esa mañana se convertiría en una tragedia tan terrible. Lamentablemente, en aquella mañana fatídica, Jessica fue secuestrada mientras pasaba junto a un Jeep Cherokee amarillo estacionado al borde de la calle. Dentro del vehículo, un joven se había escondido, esperando el momento para arrastrarla hacia el interior. Jessica nunca llegó a la escuela ese día. La madre de Jessica, Sarah, estaba durmiendo para recuperar el sueño debido a su turno de trabajo tardío la noche anterior. A las 4 de la tarde, Sarah se despertó y se dio cuenta de que Jessica aún no había regresado a casa. En ese momento, Jessica Ridgway, de 10 años, llevaba desaparecida durante 8 horas. Como tenía el teléfono en silencio, no había escuchado las llamadas. Cuando revisó el buzón de voz, vio que la escuela y la policía habían llamado alrededor de las 10 de la mañana para informarle que Jessica no había llegado a clases. Llena de preocupación, Sarah contactó de inmediato a la policía para reportar la desaparición de Jessica, porque sabía que su hija jamás faltaría a la escuela por decisión propia. A continuación, se muestra la llamada de Sarah con el operador del 911. Hey, what's going on there? My daughter's missing. I guess she never made it to school this morning. How old's your daughter? She's 10. Okay, what's your daughter's name? Jessica Ridgway. And when did you last see her? This morning when she left at 8:30. Did she walk? Yeah. And I checked her friend's house that she walked and they're not answering the door. And you said that the school called so they weren't? And I work nights, so I slipped through the call. Okay, sir, sorry about that. We've got several officers on the way over to help you out, okay? Abrumada por la ansiedad, Sarah corrió a la casa de los vecinos, preguntando desesperadamente si habían visto a Jessica. Luego condujo hasta la escuela, recorriendo con la mirada cada rincón del camino y todo el campus. A pesar de buscar sin descanso, no había rastro de Jessica. Una profunda sensación de inquietud comenzó a apoderarse de Sarah. I watch her walk out the door and I shut the door. And that's the last time I saw her, and I want to come walking back through that door. Como es habitual, la policía comenzó la investigación, centrando primero su atención en la familia como posibles sospechosos relacionados con el secuestro de Jessica. El primer sospechoso investigado fue el padre de Jessica, Jeremiah. I try to stay positive about it, but yeah, it's hard. Sin embargo, el hecho de que él se encontrara en Missouri el día de los hechos lo excluyó rápidamente de la lista de sospechosos. Ese mismo día, él había asistido a una audiencia judicial relacionada con la custodia de Jessica, ya que había incumplido con los pagos de manutención. El 6 de octubre, un día después de la desaparición de la niña, se inició una búsqueda a gran escala con la participación de la policía, la familia y los residentes. La ruta habitual de aproximadamente 1 milla que Jessica recorría fue revisada minuciosamente con perros de rastreo. Police brought in teams of scent tracking dogs to search the family's neighborhood. Equipos de detección térmica y helicópteros. Vecinos y voluntarios también se unieron a la búsqueda. Se inspeccionó todo, desde lavadoras y secadoras hasta calles y parques. Sin embargo, no se encontró ninguna pista. They looked in everything, washers, dryers. You found this girl? That's the main concern. A medida que pasaba el tiempo, la esperanza comenzaba a desvanecerse y la preocupación crecía. Todos los residentes del vecindario estaban conmocionados y asustados al enterarse de la desaparición. En sus rostros se reflejaban la angustia y la desesperación. No solo había desaparecido una niña, sino que también se había quebrantado la sensación de seguridad y tranquilidad de todo el estado de Colorado. Finalmente,
se emitió una alerta Amber junto con la imagen y la descripción de Jessica. Cintas de color púrpura fueron colocadas alrededor de la escuela y a lo largo de la ruta que ella solía tomar, como un recordatorio visible para la comunidad sobre su desaparición. Este audaz incidente sacudió a todo el pequeño pueblo de aproximadamente 13.000 habitantes. Los padres se volvieron más vigilantes, supervisando de cerca a sus hijos y considerando con cautela la posibilidad de que el responsable pudiera encontrarse muy cerca de sus propios hogares. At the park near Jessica's house, there is now a growing memorial. I think that all children should pay attention to what they're doing. El 7 de octubre, 2 días después de la desaparición de Jessica, residentes locales encontraron su mochila abandonada en un parque en Westminster y llamaron de inmediato al 911. Dentro había unas gafas moradas, unas botas con pompones y ropa mojada. En la mochila aparecía la frase "La vida es hermosa", junto con el nombre de Jessica, lo que llevó a que la policía fuera notificada de inmediato. We believe the backpack to be Jessica's. Un rayo de esperanza surgió en medio de la desesperación. Una muestra de ADN desconocido recolectada de la mochila de Jessica fue introducida en la base de datos CODIS. Los resultados mostraron que ese ADN coincidía con un intento previo de ataque y secuestro ocurrido ese mismo año, relacionado con una mujer adulta que estaba corriendo. Sin embargo, el atacante no figuraba en el sistema. El hallazgo de la mochila de Jessica trajo tanto esperanza como preocupación. Indicaba que ella podría seguir con vida y estar con su secuestrador, pero el hecho de que sus gafas no estuvieran y que su ropa estuviera empapada de orina era una señal alarmante de que se encontraba en peligro. The weekend, a glimpse of optimism for the family when Jessica's backpack and water bottle were found in another subdivision. La policía redirigió sus esfuerzos de búsqueda hacia la localidad de Superior, con la esperanza de encontrar pistas que los acercaran a descubrir el paradero de Jessica. El 10 de octubre, un aviso llevó a los agentes a aproximadamente 9 millas de la casa de Jessica, hasta la ciudad de Arvada, en el parque Patridge. Allí se encontraron restos humanos dentro de una bolsa de basura negra y no estaban intactos. And you can see there the crime scene markings police left behind. Today they're processing the scene and releasing the profile of a killer. Esta noticia sumió en el horror tanto a los residentes de Colorado como a la familia de Jessica. El caso puso en evidencia la fragilidad de la inocencia y la confianza dentro de una comunidad pequeña. La madre, la abuela y la tía de Jessica quedaron completamente devastadas. No solo habían perdido a una niña, sino también la sensación de seguridad y la pureza de toda la familia. Mediante la comparación de ADN, la policía confirmó que el torso encontrado pertenecía a Jessica Ridgway y su familia fue notificada. Al examinar más detenidamente, los forenses observaron indicios de que el cuerpo había sido limpiado. De manera impactante, se encontró una cruz de madera dentro de su cuerpo. It was found at one of the crime scenes in the case, but police won't say which one because that is information only the killer knows. Se logró extraer un perfil de ADN del sospechoso a partir de los restos de Jessica. En ese momento, la policía aún no había descartado a la madre de Jessica, Sarah, de la lista de sospechosos. Cuando el padre de Jessica, el señor Bryant, fue preguntado sobre la posibilidad de que Sarah estuviera involucrada, respondió: "No puedo entender cómo cualquier padre podría hacer algo así a su propio hijo. I just want to find my daughter. I just want her back home." La policía amplió la lista de sospechosos e inició investigaciones sobre todos los residentes del área. Prácticamente todos, excepto la familia, fueron examinados, lo que sacudió aún más la confianza dentro de la comunidad. I want to stress that we recognize that there is a predator at large in our community. El 17 de octubre, la investigación se dirigió hacia una mujer llamada Mindy Sieg. La policía decidió examinar el comportamiento y el pasado de su hijo. Aunque no tenían una razón directa para registrar la casa de Mindy, interrogaron a la mayoría de las personas y recopilaron la información que ella proporcionó. Sin embargo, el vecindario comenzó a inquietarse y la búsqueda generó una creciente sensación de inseguridad. Muchos empezaron a sospechar que el hijo mayor de Mindy, Austin Sieg, tenía algo extraño. We also recognize that
You are familiar with your neighborhood. You'll recognize when something is out of place, when something seems odd or suspicious. We ask that you call immediately and report that information to us. El 19 de octubre, una información proporcionada por un vecino de Mindy llevó a los detectives hasta Austin Sieg. La fuente lo describía como alguien obsesionado con la muerte y con la cruz plateada que llevaba al cuello. La policía lo interrogó y registró su casa, pero no encontró pruebas suficientes para acusarlo. También inspeccionaron la casa de su padre en la ciudad de Parker, al sureste de Denver. Los investigadores recolectaron una muestra de ADN de Austin mediante un hisopo bucal para compararla con las muestras obtenidas de la botella de agua de Jessica y de sus restos. La creciente presencia policial parecía aumentar la presión sobre Austin Sieg. He was very quiet, shy, and to himself. I would say he was gothic. He never really talked about his family or his friends. Like, all he talked about was like playing or spending time with us. He always wanted to just play capture the flag. That was his main thing, was to play capture the flag with us. Did he have a lot of friends? Not that I knew of, just us girls that he would hang out with all the time. Austin Sieg, que en ese momento tenía 17 años, ya mostraba signos graves de tendencias violentas y comportamiento perturbado desde antes. Era un joven con problemas psicológicos, con conductas desviadas desde pequeño y que padecía trastornos de ansiedad. Sin embargo, su comportamiento había evolucionado hasta un nivel peligroso, suficiente para provocar esta tragedia. Ese día, Jessica, una niña de 10 años que simplemente iba camino a la escuela, ¿se convirtió en su objetivo? El hecho de que caminara sola, su inocencia y su rutina diaria crearon una oportunidad mortal para él. El 22 de octubre del año 2012, el estado psicológico de Austin comenzó a deteriorarse gravemente. Empezó a confesar a amigos y familiares que estaba siendo investigado por la policía y que su arresto era solo cuestión de tiempo. La presión y el sentimiento de culpa fueron destruyendo poco a poco su mente. Finalmente, el 23 de octubre, Mindy, la madre de Austin, llamó al 911 y reveló una verdad aterradora. Su hijo había confesado haber matado a Jessica. A continuación, se presenta la conversación entre Mindy y el operador del 911. Hi, this is Molly at Westminster Police. Can I help you? Hi, I need you to come to my house. My son wants to turn himself in for the Jessica Ridgway murder. And what's going on there? Ma'am, not hear me. He just confessed to killing her. I know. I want you to tell me what's going on. Can you tell me exactly what he said? That he did it, and he gave me details, and her remains are in my house. Did you see them? No. Is he there with you? Yes. Is he cooperative? Yes. How old is your son? 17. What is your son's name? Austin Sieg. Can you spell it? You said Austin? Mm-hmm. Okay, and spell his last name for me. S as in Sam, I-G-G. Okay, I understand that you're probably, feeling pretty crappy right now, but I want you to know that you did the right thing. He did it. He just wanted me to call. He is turning himself in. Okay, do you think that he's going to be cooperative with the officers? Absolutely. Okay. Fue la propia Mindy quien llamó al 911 para confesar en nombre de su hijo, informando a la policía que algunas partes del cuerpo de Jessica aún se encontraban en su casa. El operador convenció a Mindy de que le pasara el teléfono a Austin para poder hablar directamente con él y obtener más información sobre la ubicación de los restos. Do you think that Austin would talk to me? Will you talk to him? Yeah, hold on. Okay. La conversación entre Austin y el operador del 911 comenzó. Hello. Is this Austin? Yes, it is. Hi, Austin. This is Molly at the Westminster Police Department. Hi. Can you tell me a little bit about what's going on right now, or how you're feeling, or how did this come about? I don't exactly get why you're asking these questions. I murdered Jessica Ridgway. Okay. I have proof that I did it. There is no other question. You just have to send a squad car, something down here, and I will answer all the questions that you want to ask, or anyone wants to ask of me as soon as you gotta get down here. Okay. Austin,
I have a police officer that's going to come over to your house, okay? Can you tell me what part of the house that her remains are in? Underneath the house in a crawl space. Okay, did you know Jessica before this? No, I did not. El tono de Austin al inicio de la llamada era bastante calmado y firme, pero rápidamente se tornó molesto cuando el operador continuó haciéndole preguntas sobre el asesinato y sus motivos. Durante la llamada, Austin también admitió haber atacado a una mujer en el lago Kettner y reveló que había sido sancionado anteriormente por exceso de velocidad. Do you have a criminal history of any sort? The only other thing that I have done that before this was the Kettner Lake incident where the woman got attacked. That was me as well. And other than that, the only criminal history I have is a speeding ticket. Okay. Do you have a car? I do. What kind of vehicle do you have? Jeep Grand Cherokee. What color is it? Golden. Is it at your house? Yes, it is. Okay. All right, Austin. Well, like I said, just like I said, I am sending you a police officer. Okay, but you have to understand that you know we take this stuff very seriously, and like I said, you did the right thing by calling. I would have to hope that you would take this serious because this is important. I'm over here. I absolutely am taking this serious. Confesó que algunas partes del cuerpo de Jessica estaban escondidas en el espacio reducido bajo la casa, conocido como Crawl Space. Cabe destacar que este lugar no solo contenía evidencia del crimen, sino también una planta de marihuana. Dado el hábito conocido de Austin de consumir marihuana, parecía tratarse de su escondite personal. La policía arrestó de inmediato a Austin para interrogarlo en la comisaría. Sin embargo, al llegar, parecía más tranquilo. No mostraba temblores y mantenía una actitud más calmada. Mientras Austin era interrogado en la estación de policía, los agentes registraron su casa. Encontraron bolsas de basura negras en el espacio bajo el suelo, similares a las utilizadas para envolver el torso de Jessica que había sido encontrado en el parque. Durante el interrogatorio, Austin confesó el horrendo acto de haber asesinado a Jessica. Declaró que ese día... Go on and tell me what happened after you grabbed her. She screamed and I told her to be quiet, and I used zip ties to zip tie her hands and legs together, and then I hopped in the front of my car and I drove around for probably a good 10-20 minutes. I asked her if she had a cell phone, looked for that. She kept asking me questions and I would answer them, and I would lie to her. I would tell her that everything was going to be okay, and I would just lie to her. I took her up to my room, and I sat her in my room, and I played Netflix on the TV for her. It was either like Family Guy or something. I don't remember. It was some cartoon. I just kind of sat there. I sat there and I stared at her, and I just remember absolutely blankness in my head, having no thoughts, nothing, and it terrified me. After sitting there for probably an hour, maybe, I don't exactly remember, time kind of started feeling weird. After that, I asked her to change into a pair of a shirt and shorts that I had, and I let her go into the bathroom to do that, and she came back, told her to put all her clothes in her backpack. Cuando comenzó el proceso judicial, Austin inicialmente se declaró inocente de todos los cargos. Sin embargo, en octubre del año 2013, de manera inesperada, se declaró culpable antes de que el juicio comenzara oficialmente. Esta decisión repentina tuvo como objetivo evitar un sufrimiento emocional prolongado, tanto para su familia como para la familia de Jessica. La carta que Austin escribió durante el proceso judicial reveló muchos detalles sobre su mundo interior, mostrando a un joven aislado de la sociedad, consciente de sus errores, pero obligado a enfrentar el colapso total de la poca inocencia que le quedaba. Aunque la vida de Jessica Ridgway terminó aquella mañana en su camino a la escuela, su historia y su recuerdo dejaron una huella imborrable.
La confesión de Austin Sigg en el tribunal trajo cierto alivio a la familia de Jessica y a la comunidad. Sin embargo, ese alivio nunca podrá borrar el dolor de la pérdida. Austin, que en ese momento tenía 17 años, fue juzgado como adulto debido a la extrema gravedad de los crímenes que cometió. La sentencia tuvo en cuenta tanto la posibilidad de conductas delictivas graves desde una edad temprana, como la necesidad de garantizar la seguridad de la sociedad. La condena a cadena perpetua, junto con 86 años adicionales, eliminó por completo cualquier posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de su vida en prisión. Aunque esta sentencia proporcionó en cierta medida una sensación de justicia para la familia y la sociedad, no pudo llenar el vacío dejado por una vida inocente. La madre de Jessica, Sarah, mantuvo una actitud notablemente firme durante todo el juicio. No permitió que Austin tuviera la oportunidad de causar más dolor directo a su familia. En cambio, dedicó toda su energía a preservar el recuerdo de su hija y a recordar a todos el significado de la vida de la niña. El Parque Chelsea fue renombrado en honor a Jessica Ridgway. Decorado con tonos púrpura, se convirtió en un lugar donde las personas pueden acudir para recordar y reflexionar. Las figuras de libélulas, las piedras conmemorativas y los bancos simbolizan la huella que la breve vida de una niña dejó en la comunidad, incluso después de su fallecimiento. Las notas de Jessica sobre jugar sola en el parque y tener cuidado con los extraños revelan una dolorosa ironía de la tragedia. Ella realmente pidió ayuda, pero nadie la escuchó. Este caso se convirtió en un punto de inflexión importante en cuestiones de seguridad social y educación infantil. La muerte de Jessica obligó a padres, maestros y líderes comunitarios a reconsiderar los procedimientos de protección y supervisión de los niños. Por más precauciones que se tomen, todos deben enfrentarse a la realidad de que los peligros provenientes de personas con malas intenciones no pueden eliminarse por completo. El perfil criminal de Austin Sigg también llevó a la sociedad a cuestionar los prejuicios y las formas de evaluar a los delincuentes juveniles. El hecho de que un joven de 17 años, con vacíos emocionales y falta de apoyo familiar, pudiera cometer actos tan atroces, provocó asombro y una profunda reflexión en la opinión pública. Este caso evidencia claramente los efectos devastadores y oscuros que la desintegración familiar, la carencia afectiva y el aislamiento psicológico pueden tener en una persona. La pérdida de Jessica no es solo la tragedia de una familia, sino también una advertencia profunda para toda la sociedad sobre la conciencia de la seguridad. Aquella mañana fatídica, en la que la inocencia llegó a su fin, despertó a la sociedad, subrayando una vez más la importancia de proteger a los niños, aumentar la conciencia de los padres y fortalecer los lazos comunitarios. La corta vida de Jessica Ridgway no puede eclipsar el valor duradero de su recuerdo. La frialdad que Austin Sigg mostró en el juicio, junto con su detallada confesión de los crímenes, no solo estremeció a quienes la escucharon, sino que también los obligó a reflexionar profundamente sobre la psicología social y los motivos del delito. El contraste entre la inocencia y el mal quedó grabado en cada aspecto de esta tragedia. El video comienza con un mensaje grabado en una habitación con luz tenue. Un joven está sentado en el suelo, su rostro está hinchado por los golpes, su voz tiembla mientras mira directamente a la cámara. Mamá, te lo suplico, por favor ayúdame. Hemos robado los $10 millones que ahora te están exigiendo. Por favor, dales esos $10 millones, te lo ruego. Voy a devolver todo a las personas a las que les robamos. Devolveré todo a todos. Somos los culpables. Y ya me han cortado algunas partes del cuerpo. Mis piernas ya están rotas, mis costillas están rotas, mi caja torácica está perforada. Estoy tomando medicamentos y ya no tengo extremidades. El video dura menos de 1 minuto. No hay ubicación, no hay explicación. Solo el miedo en sus ojos y el sonido de alguien detrás de la cámara, exigiéndole que continúe hablando. En cuestión de horas, el video se difundió a través de aplicaciones de mensajería cifrada. El hombre en la grabación fue identificado como Ihor Komarov, un turista ucraniano de 28 años que estaba de vacaciones en Bali. Apenas unos días antes se encontraba en un paraíso tropical, pero ahora estaba suplicando por su vida. Se dice que su padre es una de las figuras influyentes del mundo criminal en Ucrania, y los secuestradores no pedían un rescate pequeño. Exigían $10 millones. ¿Quién querría que el hijo de un hombre tan poderoso muriera? Vamos a descubrirlo.
Ihor Komarov, 28 años, ucraniano. Para la mayoría de las personas que lo conocieron en Bali, parecía cualquier otro turista extranjero en la isla. Relajado, seguro de sí mismo, disfrutando de la sensación de olvidar temporalmente las preocupaciones de la vida junto a su hermosa novia. Sus amigos lo describían como alguien que amaba moverse. Nuevas ciudades, nuevas personas, nuevas experiencias. Creció en Ucrania durante un periodo de inestabilidad y, como muchos jóvenes de su generación, aprendió a adaptarse rápidamente. Pero había algo más que siempre lo seguía, en silencio, a donde quiera que iba. En ciertos círculos en Ucrania, ese nombre tenía un peso propio. Según varias fuentes, se decía que su padre tenía vínculos con figuras influyentes del mundo criminal en la ciudad de Dnipro. Estos detalles rara vez se mencionaban públicamente, pero la reputación siempre estaba presente. Para Ihor, ese legado era invisible y al mismo tiempo imposible de evitar. Para el mundo exterior, era solo un turista en Bali, pero para quienes conocían su pasado, podía significar algo completamente diferente. A principios de febrero de 2026, Ihor llegó a esta isla de Indonesia junto a su novia, Yeva Mishalova. Ella era bastante activa en redes sociales. Fotos luminosas, descripciones alegres, momentos de playas tropicales y cenas al atardecer. Los dos parecían felices, relajados. En las fotos que ella publicaba, nada parecía fuera de lo común. Una pareja de vacaciones, imágenes que millones de turistas comparten cada día. Pero a veces, los rastros digitales más pequeños pueden revelar mucho más de lo que uno imagina. Y en este caso, esas fotos pudieron haber hecho exactamente eso, porque en algún lugar, alguien podría haber estado observando lo suficiente como para saber dónde estaba Ihor Komarov y cuándo estaría solo. Al principio, los días de Ihor Komarov en Bali no tenían nada fuera de lo común. La isla siempre está llena de turistas de todo el mundo. La gente viene por las playas, la vida nocturna y la sensación de escapar temporalmente de los problemas que los esperan en casa. Ihor y Yeva se integraron fácilmente en ese ritmo. Se alojaban en una villa no muy lejos de la costa sur. Los días transcurrían con el ritmo familiar de unas vacaciones. Desayunos tardíos, paseos en coche por carreteras junto al mar, cenas en restaurantes con vista al océano. Y como millones de turistas, Yeva compartía parte de esa vida en Internet. Las fotos aparecían en su perfil: una copa levantada en una cena de San Valentín, una playa al atardecer, un breve video desde la terraza de la villa. Todo parecía completamente normal, pero Internet tiene su propia forma de reducir distancias. Una imagen que parece privada para quien la publica puede convertirse en un mapa para otros. Los investigadores más tarde comenzaron a preguntarse si esas publicaciones habían revelado, sin querer, más de lo que la gente pensaba. Pequeños detalles en el fondo de las imágenes, la disposición de la villa, los lugares cercanos, el momento de las publicaciones, podrían haber sido suficientes para que alguien atento determinara su ubicación. Y había otro detalle. Ihor no estaba solo en Bali. Además de Yeva, viajaba con un amigo llamado Yermak Petrovsky. Los dos se conocían desde hacía años en Ucrania. Para otros turistas, solo parecían dos amigos disfrutando de unas vacaciones en la isla. Pero mirando atrás, los investigadores comenzaron a preguntarse si el viaje de Ihor había atraído atención mucho antes de que pusiera un pie en Indonesia. Porque los hombres que pronto aparecerían en su vida no parecían criminales oportunistas. Su forma de actuar indicaba algo diferente: planificación, precisión y paciencia. Y luego, en una carretera tranquila en el sur de Bali, todo cambió en cuestión de segundos. La carretera donde ocurrió el incidente no era peligrosa. Era el tipo de vía estrecha que serpentea por el sur de Bali, donde motocicletas y pequeños coches se mueven silenciosamente entre villas, cafeterías y palmeras. Los turistas pasan por esas carreteras todos los días sin pensarlo. En la tarde del 15 de febrero de 2026, Ihor Komarov se desplazaba por esa zona. Los detalles exactos de ese momento aún no están completamente claros, pero los investigadores creen que el ataque ocurrió muy rápido. Un vehículo se acercó. Varios hombres bajaron. Los testigos describieron después una escena repentina pero organizada. No hubo una lucha caótica prolongada en la carretera. No hubo persecución. En cuestión de segundos, Ihor fue obligado a subir al vehículo y llevado lejos. Su amigo, que se encontraba cerca en ese momento, logró escapar.
En estado de pánico y confusión, avisó de inmediato a la policía. La policía comenzó rápidamente a buscar en los alrededores, pero los secuestradores ya habían desaparecido. Al principio, el caso parecía un secuestro, pero no uno al azar. Los investigadores empezaron a reconstruir las pocas piezas de evidencia que tenían, imágenes de cámaras en las calles cercanas, movimientos de vehículos, declaraciones de las últimas personas que vieron a Ihor. Y lo que notaron de inmediato fue la organización del secuestro. Los atacantes parecían saber exactamente dónde estaría Ihor. Ellos conocían esa carretera, conocían el momento, y actuaron con un nivel de coordinación que indicaba que se trataba de un plan preparado con antelación, no de una oportunidad casual. Pasaron varios días sin respuestas. Entonces, un video comenzó a circular. En la grabación, Ihor está sentado en el suelo de una habitación oscura. Su rostro está lleno de moretones. Su voz es débil. Mira directamente a la cámara y le suplica a su madre. Dice que quieren $10 millones. Dice que lo están torturando. Y en algún lugar detrás de la cámara, voces invisibles le ordenan que continúe hablando. Para los investigadores que vieron ese video, había una verdad imposible de ignorar. Esto ya no era solo una desaparición. Ihor Komarov estaba en manos de personas dispuestas a demostrar lo serias que eran. Después de que apareció el video, la situación cambió. Hasta ese momento, los investigadores aún podían esperar que Ihor estuviera retenido por un rescate y que eventualmente sería liberado. Los secuestros, incluso los violentos, a veces terminan de esa manera. Pero el video transmitía algo completamente distinto. Por favor, ¿por qué están negociando el dinero del rescate? No hagan eso, no lo hagan. Ya han destrozado mi cuerpo por completo. Denles lo que les están pidiendo, nada más. Se los suplico, por favor no hagan esto, se los ruego. Ya me han destruido por completo, por todos lados. Los días siguientes pasaron. Las autoridades en Bali continuaron la búsqueda. Los agentes revisaron villas, analizaron cámaras de vigilancia y rastrearon vehículos por toda la zona sur de la isla. Pero no había señales de dónde podría estar Ihor. Luego, casi 2 semanas después del secuestro, algo apareció en un lugar lejos de la carretera donde había desaparecido. En la desembocadura del río Wash, pescadores encontraron algo inusual en el agua. Al principio pensaron que era basura arrastrada por la marea, pero al acercarse más, la verdad se volvió innegable. Partes de un cuerpo humano. La policía rápidamente acordonó la zona cuando se encontraron más restos a lo largo de la orilla del río. El estado de los restos hacía extremadamente difícil la identificación, y al principio los investigadores no podían confirmar quién era la víctima. Pero hubo un detalle que llamó su atención: un tatuaje. Ese tatuaje coincidía con una marca que se sabía que Ihor Komarov tenía en su cuerpo. Más tarde, las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos temían. El joven que había suplicado por su vida en aquel video nunca regresaría a casa. Cuando se confirmó que los restos pertenecían a Ihor Komarov, la investigación en Bali pasó de una operación de búsqueda a un caso de asesinato. La policía comenzó a reconstruir todo lo ocurrido desde el momento de su desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo. Las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las primeras pistas. Las cámaras cerca de la carretera donde Ihor desapareció captaron varios vehículos moviéndose por la zona en momentos inusuales. Un coche en particular llamó la atención. Aparecía varias veces en la misma ruta justo antes del secuestro. Los investigadores siguieron el rastro del vehículo hasta un servicio de alquiler en la isla. La persona que lo alquiló utilizó documentos que más tarde despertaron sospechas. Las autoridades pronto descubrieron que el pasaporte utilizado podría ser falso, pero las pistas no terminaban ahí. Cuando la policía registró una villa en la zona de Tabanan, Bali, encontraron algo que inmediatamente llamó su atención. Dentro de la casa había señales de que alguien había estado allí recientemente. Entre los objetos incautados había pertenencias personales que se creía que eran de Ihor, pero lo más inquietante eran las evidencias restantes. Los investigadores encontraron indicios de que la villa pudo haber sido utilizada para retener a alguien contra su voluntad. El panorama del caso comenzó a tomar forma. Las autoridades creen que después de ser secuestrado en la carretera, Ihor fue llevado a esta casa aislada. Es muy probable que el video del rescate haya sido grabado allí. A partir de ese momento, el caso comenzó a ir más allá de la isla. La policía arrestó a un sospechoso relacionado con el vehículo utilizado en el secuestro. Otro fue detenido mientras intentaba viajar con un pasaporte sospechoso.
Mientras tanto, otros individuos presuntamente implicados habían abandonado Indonesia. Las agencias internacionales de seguridad entraron rápidamente en la investigación. Para los investigadores, la evidencia señalaba algo preocupante. Esto no fue un crimen impulsivo. Fue una operación organizada, con múltiples personas involucradas, identidades falsas y una preparación cuidadosa. Pero una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué Ihor Komarov fue el objetivo? A medida que la investigación se expandía, las autoridades indonesias comenzaron a cooperar con agencias internacionales para localizar a los responsables del secuestro y la muerte de Ihor Komarov. Para entonces, algunos sospechosos ya habían desaparecido. La policía confirmó que al menos un hombre relacionado con el coche alquilado había sido arrestado. Otro sospechoso fue detenido mientras intentaba viajar con un pasaporte que los investigadores creían falso, pero los demás miembros del grupo habían huido. Algunos abandonaron Bali pocos días después del secuestro. Otros se cree que cruzaron fronteras utilizando distintas identidades, dejando a los investigadores con un rastro que se extendía mucho más allá de Indonesia. Se emitieron notificaciones de búsqueda de Interpol. Por primera vez, el caso dejó de ser un asunto local. Se convirtió en una persecución internacional. Mientras tanto, otra capa de la historia comenzaba a emerger en segundo plano. Informes indicaban que la familia Komarov tenía influencia en ciertos círculos criminales de Europa del Este. Se decía que su padre tenía vínculos con figuras poderosas del mundo criminal ucraniano. Si eso era cierto, entonces el secuestro de Ihor podría no haber sido aleatorio. Algunos investigadores consideraron en silencio la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con conflictos muy lejanos de Bali, disputas de dinero, grupos rivales o conflictos no resueltos en otro país. Pero demostrar esas conexiones sería extremadamente difícil, y para la familia de Ihor eso no cambiaría el resultado. El joven que llegó a Bali para unas vacaciones se había ido para siempre. Lo que quedaba era un caso que atravesaba continentes, y una pregunta que los investigadores aún intentaban responder. ¿Quién fue realmente el que ordenó la operación que terminó con la vida de Ihor Komarov? A medida que la investigación entraba en una nueva fase, la historia de Ihor Komarov dejó de pertenecer solo a Bali. Se extendió por continentes. En Ucrania, la noticia de su muerte se difundió rápidamente en los medios y en las redes que desde hace tiempo conocían a su familia. Para algunos fue una sorpresa, para otros un recordatorio frío de que los conflictos en una parte del mundo pueden seguir a las personas a donde quiera que vayan. A miles de kilómetros de las calles donde Ihor creció, su vida terminó en una isla más conocida por bodas y vacaciones que por la violencia. Para su familia, la pérdida fue directa y dolorosa. La última imagen que les quedó de él no fue una foto de viaje, no fue un mensaje desde la playa, fue ese video, un hijo suplicando a su madre por ayuda. Para las autoridades, la investigación continúa. Algunos sospechosos siguen siendo buscados a nivel internacional, y toda la historia detrás del secuestro aún no ha sido completamente esclarecida. Pero esta tragedia deja una pregunta más profunda que los detalles de un caso criminal. Una pregunta silenciosa que permanece incluso cuando los titulares desaparecen. En un mundo donde los viajes, el dinero y el poder cruzan fronteras más rápido que nunca, ¿hasta dónde pueden realmente seguirnos las consecuencias de nuestro pasado? Para Ihor Komarov, la respuesta parece haber ido mucho más lejos de lo que cualquiera imaginó. Y en una tranquila costa de Bali, el final de esta historia se convierte en un recordatorio. A veces, los conflictos más peligrosos son aquellos que nunca permanecen en un solo lugar.